Bueno, la primera pregunta que les hago es, ¿a qué llaman temperatura? ¿La temperatura es lo mismo que calor? ¿Sirve, por ejemplo, una persona para medir temperatura? ¿Una persona puede definir bien si algo está frío, si está caliente, si tiene mucha... ¿Sirve como termómetro una persona? ¿Les parece, chicos? Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, ¿no? Fíjate, acá les pongo justamente el ejemplo de dos monstruitos. Uno piensa que el tarro naranja tiene algo calentito, mientras que el otro piensa que tiene algo frío, porque lo está comparando contra algo que está muy caliente, ¿sí? Así que no es un buen medidor de temperatura. Después vamos a charlar un poquito, por ejemplo, cuando uno siente calor. Por ejemplo, cuando uno está en el verano y de repente hay humedad, siente mucho más calor. ¿Por qué razón siente mucho más calor? Y a lo mejor la temperatura es la misma que otros días. O, por ejemplo, si uno vive en Buenos Aires, siente mucho el calor, y si vive en Mendoza, no tanto. ¿Qué factores aquí influye ahí para que, por ejemplo, en Buenos Aires tenga mucho calor y en Mendoza no tanto? Sin embargo, la temperatura sea la misma. ¿Qué factor puede influir? A los médicos les pregunto, chicos. La humedad. La humedad es fundamental. ¿Sí? Una de las maneras que yo regulo mi temperatura es evaporando. Entonces, si hay mucha humedad, me cuesta evaporar y entonces no puedo bajar mi temperatura corporal, ¿sí? Así que somos pésimos para medir temperatura. Pero nosotros vamos a definir a la temperatura de una manera muy concreta. Para nosotros va a ser lo que marca el termómetro, ¿sí? Todavía no entendemos muy bien lo que es, ¿sí? Simplemente decimos lo que marca el termómetro. Para definir la magnitud, necesitamos inventarnos un aparatito, un sistema de medición, una unidad. Así en general se definen todas las magnitudes en física. Para definir masa, uno elige una masa patrón y encuentra un experimento para comparar con otras masas. Por ejemplo, para determinar cuando una masa es el doble de la otra. Para medir el tiempo, elegimos una unidad de medida y con un reloj medimos el tiempo. O sea que necesitamos un instrumento y una unidad, ¿sí? Y lo que se observa experimentalmente es que si yo junto dos objetos que tienen igual temperatura, bueno, quedan en equilibrio, ¿sí? O sea, ya no hay intercambio de energía entre ellos, ¿sí? O sea que la temperatura de alguna manera nos permite determinar si dos cuerpos van a intercambiar calor o no, si van a estar en equilibrio. Y el concepto que por ahí ya tenemos, aunque por ahí del colegio secundario, por ahí que ya cursamos químicas, es que la temperatura finalmente uno puede demostrar que está ligada con la energía cinética media de las partículas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando un sistema tiene una alta temperatura, significa que las partículas tienen una gran energía cinética en promedio. ¿Sí? Pero esto no lo vamos a usar. Para nosotros la temperatura va a ser lo que marca el termómetro. Y por supuesto que hay diferentes formas de medir la temperatura, por ejemplo, un termómetro de mercurio usando la dilatación del mercurio, o una resistencia que la puedo usar para medir temperaturas altas en hornos. Las resistencias cambian cuando la temperatura cambia, entonces nos permite medir la temperatura. Pero lo principal de la clase de hoy, chicos, es el calor. La palabra calor la usamos permanentemente en nuestra vida cotidiana y la mezclamos con cosas que no van a ser calor para lo que vamos a definir hoy. Por ejemplo, lo que siente este perrito ahí, ¿es calor? Desde el punto de vista de la física, ¿el calor va a ser lo que siente el perrito? Sí. Bueno, desde el punto de vista del castellano, sí. El perrito tiene calor, pero... Pero ahora está sintiendo el viento, ¿o no? Bueno, ahora está sintiendo el vientito, pero se tranquilizó un poquito el perrito. Pero lo que quiero definir es la magnitud calor, que es una nueva magnitud que hasta ahora no hemos usado. Sí, ya hemos hablado por ahí de que está disipando en forma de calor, pero nunca lo hemos definido. Bueno, o sea, acá Brunisa me dice que es subjetivo el calor. Es subjetivo en el lenguaje castellano, pero ahora tenemos que definirlo en física, así que va a tener que ser algo muy, muy claro. ¿Está bien?
no es lo que siente el perrito. ¿Mm? Por ejemplo, si uno tiene una olla que está con agua que se está calentando, la energía que tiene el agua que está ahí en esa olla, ¿será calor? O sea, ¿lo llamaremos calor a esa energía que tiene el agua por el hecho de que le estamos aumentando su temperatura, que hay energía cinética de las partículas? Me dicen todos que sí, podría ser, ¿sí? Pero no va a ser lo que llamamos calor. Lo que vamos a decir es que el agua tiene energía interna. Eso lo vamos a ver sobre todo la semana que viene, cuando veamos el primer principio. O sea, tiene energía interna y si yo lo caliento le estoy aumentando su energía interna. Pero no, a eso no llamamos calor. ¿Sí? A la energía que tiene el sistema no lo llamamos calor. ¿Mm? Calor va a ser, vamos a llamar únicamente a la energía transferida. ¿Sí? O sea, simplemente es un lenguaje, no tiene mucha importancia eso. Pero para poder entender por ahí cuando uno lee un libro y ve la palabra calor, bueno, no es la energía que tiene el agua en la ollita. No, es la energía que se transfiere de un sistema a otro. ¿Bien? Bueno, ¿y qué unidades les parece que va a tener el calor si es la energía transferida? Joules y calorías. Claro, joules, calorías. Hoy vamos a empezar a usar calorías o kilocalorías. ¿Mm? Y conocemos una equivalencia entre las dos. ¿Sí? O sea, para nosotros, joules, caloría, kilocaloría es la misma cosa. Son unidades de energía. ¿Mm? De hecho, hubo un experimento. Antiguamente se pensaba que el calor era otra cosa, como que no tenía nada que ver con la energía, como que era un fluido que pasaba de cuerpo a cuerpo. Y por eso tenía su unidad particular, la caloría. Pero después se hicieron un experimento, Joule hizo el experimento, y encontró que eran lo mismo, que era la misma cosa. Y la equivalencia es esta, una caloría es 4,187 joules. Pero en general, si ustedes hacen los problemas, van a ver que usan nada más que 4,18. ¿Sí? Cortan, el 7 no lo usan, yo lo aproximaría por 4,19, pero usen 4,18 que así le dan los resultados que están en la guía. ¿Mm? Bueno, esto ya lo anotamos en el machete. ¿Mm? Bueno, ¿alguien me puede decir qué significa, chicos, que en nutrición, por ejemplo, las medialunas aporten 150 kilocalorías? ¿Qué querrá decir? Porque ahí no hay transferencia de energía. ¿Qué querrá decir que las medialunas tengan 150 kilocalorías? Acá Valentina me dice la energía que me aporta el alimento, ¿no? Que Milagros también aportan energía. Sí, o sea, si yo me como la medialuna, finalmente la voy a quemar, mi metabolismo la va a quemar, ¿sí? Y va a haber una transferencia de energía de 150 kilocalorías. O sea, es algo que va a ocurrir una vez que se produzca la combustión. Un comentario, la gente de nutrición usa la palabra calorías simplemente, pero a veces la pone con una letra C mayúscula, pero en realidad está hablando de kilocalorías, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, dicen hay que consumir 200 calorías, 2000 calorías por día, en realidad son 2000 kilocalorías, ¿sí? Bueno, y un comentario nada más, acá no va a tener mucha importancia. Uno puede definir una escala de temperaturas arbitrariamente. Por ejemplo, el grado Celsius, que es el que usamos nosotros, lo que hacemos es poner un termómetro en agua con hielo a presión atmosférica normal, y eso definimos que está a 0 grados centígrados. Cada vez que nosotros en un problema nos digan, usted tiene un sistema de agua y hielo en equilibrio a presión atmosférica normal. Eso, chicos, es un dato. Me están diciendo que la temperatura es de 0 grados centígrados. ¿Sí? Y siempre va a estar a presión atmosférica normal. No vamos a ver ningún problema donde no estemos a presión atmosférica normal. Así que cada vez que nos digan, tengo agua y hielo en equilibrio, estoy a 0 grados centígrados. Después uno podría hacer el experimento de medir la temperatura de agua hirviendo a 100 grados, a presión atmosférica normal, y eso lo definimos a 100 grados centígrados. Después lo dividimos la escala en 100 partes y tenemos ya definido el grado centígrado. ¿Siempre el agua hierve a 100 grados centígrados? ¿En todos lados? Arriba de la montaña creo que hierve a menos temperatura, ¿no? Claro, o sea,
si vos te vas a ciertas alturas, claro, Federico me dice que depende de la presión atmosférica. Mientras más vas subís en altura, la presión atmosférica disminuye. Y entonces el agua hierve a una temperatura más baja. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, si uno se va de camping a la montaña, a lo mejor se quiere preparar un té, hierve el agua y no está caliente. ¿Sí? Porque no llegó a los 100 grados centígrados. Sí, a lo mejor hierve a 80. ¿Mm? Bueno, pero eso no lo tenemos en cuenta. Nosotros estamos definiendo a presión atmosférica normal. Cada vez que nos digan que tenemos agua en equilibrio con su vapor, va a querer decir que está a 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, y vamos a usar de ahora en más las temperaturas absolutas. ¿Sí? Hoy podemos saltearlo esto. Pero para nosotros, en general, cuando usemos en las ecuaciones por ejemplo, las ecuaciones de los gases ideales, ¿sí? Todo tiene que estar con la temperatura absoluta. O sea, simplemente la temperatura que tenemos en grados centígrados vamos a tener que sumarle 273. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y hoy vamos a poder usar grados centígrados porque siempre van a aparecer restas. Entonces, ¿se dan cuenta que da lo mismo restar 10 grados menos 0 que restar 283 menos 273? La resta da lo mismo. Así que hoy, para no introducir problemas de cambio de grados centígrados a Kelvin, vamos a poder usar grados centígrados porque todo lo que va a aparecer son restas. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a tratar de encontrar una expresión que nos permita calcular el calor que se transfiere, por ejemplo, ahí a 1 kilo de agua. ¿Sí? Tenemos 1 kilo de agua y le estamos entregando calor. Y la primera pregunta que les hago, chicos, es, ¿da lo mismo el calor que necesito para aumentar 1 grado centígrado el agua o para aumentar 2 grados centígrados? ¿Da lo mismo? No. No. En principio, si ustedes tuvieran que proponer una ley, ¿qué dirían? ¿Cuánto más hay que entregarle de calor? Federico dice el doble, ¿no? Valentina también, el doble de calor. Eso sería dar que la función que los liga, ¿cómo es? Si yo quiero aumentar el doble de temperatura, entonces necesito el doble de calor. Claro, Federico me dice, es una ley lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son directamente proporcionales. Entonces, esa es la ley más simple. A lo mejor no es cierta. Es la primera propuesta. Pero va a funcionar. ¿Sí? O sea, en primera aproximación, como primer modelo, va a funcionar. Entonces, la variación de temperatura va a ser proporcional al calor, o el calor va a ser proporcional a la variación de temperatura. Si quiero variar el doble de temperatura, voy a necesitar el doble de calor. Eso significa que es una ley lineal. Otra pregunta. Si tengo 1 kilo de agua, 2 kilos de agua, y a los dos quiero cambiarle la misma temperatura, o sea, quiero cambiarles en 1 grado centígrado, quiero aumentar la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Cómo va a tener que ser el calor que tengo que entregarle a la de 2 kilos respecto a la de 1 kilo? Mayor. Mayor. ¿Qué ley proponemos? Si se duplica la masa, ¿se duplicará el calor? ¿Será razonable esa ley? Puede ser. Puede ser. ¿Está bien? No lo sé, tendría que ser el experimento. Pero en principio, la ley más simple sería que también fueran proporcionales. Mientras más masa tengo que calentar, necesito más calor para aumentar la temperatura en la misma cantidad. ¿Está bien? Para aumentar en 1 grado centígrado voy a necesitar el doble de calor si tengo un doble de masa. O sea, por el momento estamos proponiendo siempre una ley lineal. Y ahora el último paso. Tengo agua, 1 kilo de agua y 1 kilo de hierro. ¿Sí? ¿Qué les parece? Quiero aumentar 1 grado centígrado a los dos. ¿A quién le voy a tener que entregar más calor? Sí, acá Federico me dice que tiene que ver con el calor específico. ¿A quién? No te entendí, Delphi. No sé si hablaste vos. No, que está. Al agua. El calor no lo vas a poder aplicar a los mismos porque son diferentes elementos. Está bien, son diferentes elementos, pero la pregunta es, ¿a quién tengo que entregarle más calor para calentarlo lo mismo? O sea, para aumentar la temperatura lo mismo. El agua. Al agua tengo... Sí, algunos dicen agua, otros dicen hierro, ¿sí? Si ustedes dudan, chicos, agarren un pedazo de hierro, 1 kilo de hierro, ¿sí?
lo ponen en el fuego y agarran 1 kilo de agua y lo ponen en el fuego, los dos en una misma hornalla, una hornalla similar, caliéntenlos 1 minuto, ¿no? O 5 minutos, para ser más drástico. 5 minutos el hierro y el agua, como para entregarle la misma cantidad de calor. Y ahora díganme, ¿dónde pondrían el dedo? Si yo les obligo a poner el dedo en alguno de los dos lugares, ¿dónde pondrían el dedo? Acá boto todo el mundo al agua, ¿sí? El agua no va a haber cambiado tanto la temperatura. ¿Mm? O sea, al agua le cuesta más calentarse. Ya me lo habían respondido algunos de ustedes. Federico me dice, el hierro se calienta más fácil. Sí, el hierro se calienta más fácil. Eso significa que aumenta la temperatura con menos calor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener que definir un coeficiente, que ya me lo anticiparon, que tiene que ver con el material. ¿Sí? Y me va a dar idea de cuán fácil es calentar una sustancia. Bueno, la idea es que el calor que tengo que entregar va a ser proporcional a ese coeficiente, que vamos a llamar calor específico. Mientras mayor sea el calor específico de la sustancia, más calor voy a tener que entregarle para aumentarle la temperatura, por ejemplo, en 1 °C. ¿Quién tiene más calor específico, chicos, el agua o el hierro? Recuerden, mientras más calor específico significa que necesito más calor. Bien, El agua. acá me responde el agua. ¿Está bien? El agua tiene un gran calor específico. Eso lo vamos a usar permanentemente. ¿Sí? El agua le cuesta mucho cambiar su temperatura. Tiene gran calor específico. Al hierro no le cuesta mucho. Con poquito de calor ya aumenta mucho su temperatura. Bueno, la ley que vamos a usar hoy, vamos a ver 2 ecuaciones nada más. La primera ecuación que vamos a utilizar, chicos, lo que nos dice es que la cantidad de calor transferida, ¿sí? La energía transferida la puedo calcular con esta expresión, que es una expresión que dice que es proporcional al cambio de temperatura, proporcional a la masa, proporcional al calor específico. En realidad es una ley que es más complicada porque el calor específico depende de la temperatura. O sea, no es lo mismo el calor específico del agua a 15 grados que a 40, que a 20, pero para nosotros en este curso, para que sea más simple, el calor específico va a ser una constante. O sea, C va a ser un número que va a depender del elemento. Bueno, convención de signos. Es la misma que usaron quizás en química, los que cursaron química. Si el calor entra al sistema, es positivo. ¿Sí? Si el calor sale del sistema, es negativo. Eso va a ser de acá en más siempre. Y fíjense, en la ecuación esta, que es calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. ¿Cuándo es que da positivo el calor, chicos? Acá en la ecuación. ¿Cuándo es que da positivo? Cuando lo que está dentro del paréntesis me da positivo. Claro, o sea que cuando la temperatura final es más grande que la inicial. O sea, hay que decir que entró calor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta convención funciona perfectamente. Va a dar negativo cuando la temperatura final sea más chiquita. Se salió calor. Bueno. Las unidades. Fíjense bien las unidades. Estas son las que van a aparecer más seguido, pero puede haber complicaciones. Fíjense, si yo despejo de acá, va a tener que tener calorías, ¿sí? La masa, si la paso dividiendo, va a aparecer 1 gramo dividiendo. La temperatura va a aparecer grados centígrados. Acá en realidad puse grados centígrados, pero ¿cuál es la unidad que verdaderamente debería aparecer ahí, chicos? Kelvin. Bien, Valentina me dice Kelvin, ¿sí? O sea que estamos... Si ustedes quieren en el machete, pongan Kelvin ahí. No pongan grados centígrados. Finalmente, ustedes después, si quieren, trabajan con grados centígrados acá. ¿Por qué dijimos que podíamos trabajar con grados centígrados en temperatura final menos temperatura inicial? Porque está La variedad mismo. Porque hay una resta. ¿Está bien? Y da lo mismo restar 2 temperaturas absolutas que restar 2 temperaturas en grados centígrados. Pero acá yo puse grados centígrados por hoy, nada más que por hoy. Pero cuando veamos entropía, cuando veamos el segundo principio, vamos a tener que poner acá sí o sí Kelvin, si no las unidades no nos van a dar. ¿Bien? Bueno, fíjense, miren bien el segundo término acá. Puse kilocalorías y kilogramos. ¿Da lo mismo que poner caloría y gramo? Sí, porque son kilos. Claro, fíjense que el kilo está multiplicando arriba y multiplicando abajo, así que da lo mismo. Ustedes usan el que les convenga. O caloría gramo o kilocaloría kilogramo.
o joules sobre kilogramo. Pero estén muy atentos, ¿sí? ¿Por qué gramo? ¿No es el grado eso? No, gramo por grado centígrado. Es un producto de gramo por grado centígrado. Ah, ¿Está bien? Porque viene de la masa que está acá multiplicando que pasó dividiendo. ok. ¿Sí? En los problemas, a veces está la trampa. Fíjense los problemas de parcial, sobre todo, que le ponen calorías sobre kilogramo. O sea, es una unidad fea. ¿Sí? Vamos a tener que hacer algún tipo de pasaje o trabajar bien con las unidades de la masa y para que no tengan problemas. Pero miren bien cuando le dan un enunciado qué unidades tiene el calor específico. ¿Mm? Fíjense, algo muy importante, chicos, es un error muy común. Los calores específicos son positivos. Porque eso significa que si yo a algo le entrego calor, ¿qué va a pasar con su temperatura? Aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Mientras que si le saco calor va a disminuir. Si el calor específico tuviera un signo distinto, me daría al revés, lo cual sería ilógico. Así que no, si ustedes ven que le hacen una cuenta y el calor específico le da negativo, está todo mal, algún error cometieron. A este tipo de calor, energía intercambiable se llama calor sensible. Es un nombre nada más. ¿Por qué calor sensible? Porque me produce un cambio de temperatura. O sea, si ustedes leen en algún libro o escuchan calor sensible, están refiriéndose a esto. A un calor que cuando le entregamos a una sustancia, se produce un cambio de su temperatura. Después vamos a hablar del calor latente, que va a haber dos palabritas en juego. Sensible va a ser cuando cambie la temperatura. Bueno, este calor específico va a aparecer permanentemente. Es el calor específico del agua. Es una caloría gramo grados centígrados. Esta vale nada más entre 14,5 y 15,5 grados, pero nosotros vamos a usarlo como que vale siempre. ¿Alguien me puede decir, chicos, qué significa que el calor específico del agua sea una caloría gramo grado centígrado? A ver si pueden obtener el concepto de ese numerito. Pueden ayudarse con la fórmula de arriba. ¿Qué significa que el calor específico es una caloría gramo grado centígrado? Que se necesita una caloría para que 1 gramo aumente 1 grado centígrado. Excelente, excelente, Aldana. ¿Sí? Acá Federico me dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Se necesita una caloría para que 1 gramo masa de agua aumente su temperatura o varíe su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Está bien? Ese es el concepto. ¿Qué era, grande o chico? Una caloría gramo grado centígrado. ¿Es un número grande o chico? Chicos, grande. Muy grande. ¿Está bien? Y ahora lo podemos comparar con otros. Es muy grande. Fíjense, por ejemplo, acá el calor específico del hielo es 0,5. El del vapor, 0,47. Por ahí vamos a usar 0,5. El del hierro es 10 veces más chico. O sea, se necesita 10 veces más de calor. Sí, depende del estado de agregación. O sea, no es lo mismo que sea líquido, que sea sólido o que sea vapor. ¿Sí? Kelvin en realidad siempre hay que usar Kelvin, Julie. Julie me pregunta cuándo hay que usar Kelvin. Siempre. En esta clase podemos usar grados centígrados porque vamos a hacer restas. Pero en principio acá debería, si yo fuera demasiado riguroso, acá tendría que haber puesto todo Kelvin. ¿Sí? Pero por ahí, para no joder, para no ponernos nerviosos, ponemos grados centígrados. Pero después en el machete por ahí hasta conviene poner Kelvin. ¿Sí? Sí, una caloría, gramo, Kelvin. Sería la unidad correcta. Bueno, fíjense, esto ya lo dijimos. Si el calor específico es grande, significa que varía mucho o poco, ya lo dijimos, pero ¿qué significa? Vamos a volver a repetirlo porque es muy importante. Poco. Si el calor específico es grande, significa que la temperatura va a variar poco. ¿Sí? Y un calor específico grande me da idea de que puedo almacenar energía en ese material de otras formas que no sea energía cinética, porque la energía cinética tiene que ver con la temperatura. Entonces, por ejemplo, en el agua,
cuando yo le entrego energía, no toda la energía se usa para aumentar la energía cinética de las partículas, de las moléculas. En parte va a parecer como que está rotando la molécula, ¿no? Por ahí vibrando, si es mucha energía la que entrego. O sea, hay otras maneras de almacenar esa energía. O sea, el agua puede almacenar mucha energía. Definimos otra cantidad. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un kilo de agua, o si tienen el mar, ¿quién puede almacenar más energía? O otra cosa, ¿a quién cuesta más cambiarle la temperatura? ¿Al kilo de agua o al mar? Federico acá me responde el mar claramente, ¿no? Cambiarle la temperatura al mar, ¿es fácil? No, muy complicado, ¿no? Vieron que por ahí ustedes están en la costa argentina, que está frío el mar, por más que haya un calor terrible, 30 y pico de grados, y pasan las horas y el mar no cambia la temperatura, ¿sí? Por supuesto que se modifica un poquito, pero es muy difícil cambiar la temperatura de todo el mar. ¿Por qué principalmente es muy difícil, chicos? Porque es mucho, me dicen acá, por el volumen no. ¿Qué significa mucho? Acá en la Por ecuación la masa. que tenemos, claro, mucha masa. Entonces, y si hubiera sido hierro, hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? O sea, ¿de qué esencialmente depende de que sea difícil cambiar la temperatura? De calor específico y, además, de la masa. ¿Está bien? O sea, en realidad, cuesta mucho cambiar la temperatura a algo que tiene mucho calor específico, pero además, si tiene mucha masa, va a costar mucho. ¿A quién le va a costar más cambiar la temperatura? Miremos, voy para atrás. Miremos bien estos valores. ¿1 kilo de agua o 10 kilos de hierro? ¿1 kilo de agua o 10 kilos de hierro? Ramiro me dice 1 kilo de agua. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, porque se dan cuenta que lo que importa, ¿qué es? El producto del calor específico por la masa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo acá tengo, si el calor específico vale 1, pero la masa vale 1, me da 1. Si el calor específico vale 0,1 y la masa vale 10, también vale 1. O sea que lo que importa es el producto, finalmente. ¿Sí? Si tuviera 1000 kilos de hierro, me costaría más cambiar la temperatura a los 1000 kilos de hierro. Entonces, se suele definir una magnitud que es el producto del calor específico por la masa, que se llama capacidad calorífica. Si a mí me dan la capacidad calorífica, es que ya me dieron el producto ya hecho. ¿Cómo me doy cuenta? Porque también se usa la letra C, ¿sí? Mayúscula, pero por ahí no me doy cuenta si es mayúscula o minúscula. ¿Cómo me doy cuenta que me dieron uno y no el otro? Que me dieron la capacidad calorífica y no el calor específico. Porque no tiene los grados abajo. El gramo. Ah, Las gramo, unidades, gramo. no tiene gramo abajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con las unidades me doy cuenta. Así que anoten bien las unidades en un machete. Fíjense que la fórmula es lo único que se modifica, que en lugar de decir C por M, dice simplemente C. ¿Está bien? Bueno, esto ya va al machete. Ya lo vamos a ver en qué problemas aparece el dato de capacidad calorífica. Después se los cuento. Bueno, estoy enfatizando, y esto puede ser una pregunta teórica, por ahí en un choice teórica, el agua tiene un calor específico muy grande. Y si tengo mucha agua, le cuesta mucho cambiar su temperatura. Y eso influye en el clima. ¿Alguien me puede dar una idea, algún ejemplo de que estar cerca de mucha agua modifique cómo es el clima de ese lugar? Varía menos la temperatura en el día y la noche. Claro, perfecto. Hoy Aldana estás una genia, ¿sí? Ari también dice lo mismo, la costa, ¿sí? O sea, es como una especie de regulador de temperatura, chicos. Si yo tengo mucha agua, si vivo en la costa, esa cantidad, esa masa de agua hace que cuando hace mucho calor, tome parte de ese calor, ¿sí? Entonces el ambiente no está tan caliente. Durante la noche, ¿qué sucede? Se enfría el ambiente. ¿Qué sucede con el calor, con el agua? ¿Se dan cuenta que puede entregar calor al ambiente?
¿sí? Casi sin modificar su temperatura. Entonces regula, y la temperatura de cerca de la costa no cambia mucho entre el día y la noche, ¿sí? Tiene poca amplitud térmica. ¿Qué pasa en un desierto? En el continente, bien lejos de la costa. Varía muchísimo, ¿no? O sea, hay mucha amplitud térmica. Puede haber mucho calor durante el día, el mediodía, y a la noche puede bajar la temperatura a cercanas a cero. O sea, hay mucha amplitud térmica. Entonces, el agua es un modelador de clima. Acá tengo la imagen, ¿vieron? ¿Se acuerdan de la propaganda esa que decía que volú? El tipo caminando por la arena. La arena está hirviendo, sin embargo, el mar sigue estando frío, por lo menos el mar argentino, por más que haga un calor terrible. ¿Y a la noche qué sucede con la arena y con el mar? Si uno va a caminar por la playa a la noche. Claro, el mar parece, Federico me dice, el mar pareciera no estar frío, porque la arena está fría, ¿no? La arena sí se enfrió. Y el mar, en realidad, no es que se puso calentito, sino que es comparativo, otra vez, el hecho de que nosotros no somos un buen medidor de temperatura. Nos parece tibiecito simplemente porque lo comparamos con la arena. También ocurren fenómenos más complejos, como por ejemplo en el norte, en el hemisferio norte, se producen tornados justamente porque hay más masas continentales. Hay mucho continente en el norte, en el sur casi no hay nada. Entonces, hay muchas diferencias de temperaturas por ahí entre el continente y el mar, y se producen vientos, y esos vientos después se remolinan por un efecto que se llama Coriolis, que es porque estamos viviendo en un planeta que está girando, ¿sí? Que los hace girar. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons ya lo charlamos esto, de Bart Simpson hablando a Australia para ver para dónde gira el agua en el inodoro? ¿Sí? Eso sucede porque estamos en un planeta que está girando. Bueno, ejemplos, chicos. Vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a ver nada más que dos formulitas. Así que ahora vamos a usar la primera expresión que vimos. Me dicen calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 kilo de agua para calentarla de 20 a 80 grados centígrados. ¿Sí? Compararla con el calor necesario para calentar 1 kilo de hierro. ¿Alguien me puede dar la respuesta? No el valor, sino qué diferencia va a haber entre los dos calores. El calor que necesito para calentar el agua, 1 kilo de agua y 1 kilo de hierro. ¿Qué diferencia va a haber entre los dos? El calor del agua va a ser más grande. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan? Porque el calor específico del agua es 1 y el del hierro es 0,1. ¿10 veces? 10 veces, perfecto. 10 veces más grande va a ser la del agua. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es usar la expresión. La masa del agua, 1 kilo. El calor específico del agua, 1 kilocaloría sobre kilogramo. Si me dieron 1 kilo, voy a usar kilocalorías sobre kilogramo. Si quisiera, podría poner 1000 gramos y usar caloría sobre gramo. Da lo mismo. La temperatura final sería 80 y la inicial sería 20. Si quisiéramos, podríamos usar Kelvin, ¿no? O sea, sería 353 menos 293, pero va a dar exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué puedo simplificar acá, chicos? Los kilogramos. Kilogramos, ¿qué más? Los grados también. Grados, ¿sí? sí. Así que me quedan kilocalorías. Me da 60 kilocalorías. Positiva. ¿Qué significa que es positivo? ¿Entró calor? Entró. ¿Está bien? Entró calor. Bueno, ahora lo mismo, hago exactamente lo mismo, pero con el hierro. O sea, la única diferencia va a ser que tengo 0,1. O sea que me va a dar 6 kilocalorías. O sea, necesito 10 veces menos cantidad de calor para calentar aumentar la temperatura lo mismo. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es algo que va a aparecer en todos los problemas. ¿Sí? Simplemente un termo. Vamos a hacer experimentos así mentales dentro de un termo. La vamos a llamar calorímetro. El nombre técnico es calorímetro. O también podría aparecer en un enunciado como recipiente adiabático. La palabra adiabático ahora suena fea, pero la vamos a usar un montón. Adiabático significa que no intercambia calor. ¿Sí? ¿Querés, Joanela, que vuelva para atrás? Acá.
¿Listo? ¿Listo, Chanela? Listo. Bueno, entonces, la palabra adiabático hoy no nos asusta. ¿Sí? Significa simplemente que no intercambia calor. Si ustedes quisieran tener un termo ideal, ¿querrían que fuera adiabático? ¿Sí? Si ustedes quisieran llevarse agua caliente e irse todo el mes y usarlo recién dentro de un mes, se dan cuenta que el agua estaría igual con la misma temperatura porque no perdería ni ganaría calor. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tenemos es un termo adiabático en el cual podemos meter un termómetro y medir la temperatura. ¿Sí? Y estos aparatitos sirven para medir calores específicos. Entonces, fíjense, imagínense que ustedes, el experimento sería así. Adentro del termo le metemos agua. Por ejemplo, 1 kilo de agua. Medimos la temperatura del agua. Imagínense que fuera 20 grados. Y ahora le metemos un metal. Y imagínense que la temperatura del metal fuera 80 grados. El objetivo es medir el calor específico de ese metal. ¿Sí? Medir el calor específico de este metal. Bien, imagínense que no lo conocemos. Cuando mezclemos el metal que está a 80 con el agua que está a 20, ¿qué va a pasar, chicos, si lo dejamos un rato? El metal se va a calentar. Se equilibran ambas No, temperaturas. claro, no, el metal se va a enfriar, ¿sí? El agua se va a calentar y se van a equilibrar las temperaturas. O sea, en algún momento van a llegar al equilibrio, van a intercambiar calor, ¿sí? Sí, Julie, lo subimos al campus, el PowerPoint. No, el PowerPoint, hágame acordar de subirlo, ¿sí? En general lo estamos subiendo. Pero lo que sí ponemos en el canal de YouTube, la clase, ¿no? Bueno, entonces, el objetivo, chicos, es primero medir la temperatura de equilibrio. Miren este detalle. El calor, el metal pierde calor, ¿no? O sea que según nuestra convención es negativo. Y el agua gana calor. O sea que según nuestra convención es positivo. Pero ¿cómo son esos dos calores? El calor que entrega el metal, que cede el metal, y el calor que absorbe el agua. ¿Está bien? Vamos a usar esas palabritas. Ceder, absorber. ¿Cómo son esos dos calores, chicos? ¿Son uno más grande que el otro? ¿Son iguales? No entiendo la afirmación. ¿No pueden ser iguales o pueden ser iguales? Federico. ¿Cede menos calor? Fíjense que calor es energía. La energía que sale del metal, ¿dónde va a parar? En el agua. Al agua. Al agua. No puede ir a otro lado, ¿se dan cuenta? Lo que sí va a pasar es que la temperatura va a cambiar distinto. No va a ser la misma temperatura la que cambia el metal que la que cambia el agua. Pero el calor es energía, así que si sale de un lugar, se va para el otro. ¿Sí? O sea que el calor que entrega el metal y el calor del agua son iguales, pero en valor, ¿no? Porque en realidad tienen diferentes signos. ¿Qué pasa si yo sumo el calor del metal con el calor del agua? Eso es porque es adiabático, ¿no? Porque no se puede ir a ningún lado de la energía. ¿Qué pasa si lo sumo, chicos? Da 0, me dice Ari y Apolonio. ¿Sí? O sea, esto da 0. Bueno, siempre que ustedes le digan, tengo un calorímetro ideal, chicos, van a tener que hacer esta suma. Van a tener que sumar todos los calores que se intercambiaron e igualarlo a 0. ¿Sí? Todos los ejercicios que van a aparecer, el calorímetro va a ser ideal. O sea, cuando digan ideal, significa que es adiabático, ¿no? Que no intercambia calor con el ambiente. Entonces, la suma de los calores va a dar 0. ¿Bien? Hay otra palabrita más que va a aparecer por ahí en los enunciados. Nos van a decir un calorímetro ideal y capacidad calorífica despreciable. ¿Sí? Ese va a ser el problema más simple. Va a haber algún problemita donde por ahí nos digan que el calorímetro tiene una capacidad calorífica determinada. Pero en general van a ser despreciables. Tratemos de entender qué significa eso de que la capacidad calorífica es despreciable. Imagínense que ustedes tienen un termo, se quieren preparar un mate. ¿Sí? La pregunta es para aquellos que sean expertos materos.
¿Qué puede pasar con el agua que le tiro al termo? ¿Sí? Estoy preparando el agua del mate, que quiero que esté a 80 grados, y la tiro dentro del termo, que el termo estaba frío. ¿Qué puede pasar, chicos? Se te explota el vidrio, así tiene adentro. Bueno, puede pasar eso. Vamos a suponer que no explotó el vidrio. ¿Mm? No estaba tan frío. ¿Sí? Pero, ¿va a quedar 80 el agua? ¿Va a quedar 80 grados? Federico me dice que se enfría un poco. ¿Sí? ¿Por qué baja la temperatura un poquito? ¿Por qué razón? Les pregunto a los materos, ¿eh? ¿Y cómo puedo evitarlo? Es una enseñanza importante. Te estoy enseñando a tomar mate. A ver, no te entiendo bien lo que me están diciendo. Claro, acá Yanela me dice, porque le dio calor al termo. ¿Se dan cuenta que el agua le cede un poco de calor, de calor a las paredes del termo, chicos? En general, cuando uno está probando el mate, pues tiene dos alternativas. O primero le tira un poquito de agua caliente y calienta las paredes del termo, o pone el agua del mate un poquito más caliente que 80. ¿Sí? Porque parte del calor se lo va a llevar el termo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué querrían? Que eso no suceda. ¿Está bien? Para que no se enfríe el agua. Entonces, cada vez que ustedes en un enunciado le digan que el termo, que el calorímetro tiene una capacidad calorífica despreciable, significa que no necesita calor para calentarse. O sea que como que se calienta automáticamente. ¿Sí? Eso y decir que las paredes del termo no existen es lo mismo. O sea, cada vez que ustedes le digan la capacidad calorífica es despreciable, le están diciendo el termo es como que no existe. ¿Sí? No se lleva nada de calor. O sea, el problema los únicos elementos que van a participar en el problema van a ser el metal y el agua. Si la capacidad calorífica del termo no fuera despreciable, habría 3 elementos acá en juego. Estaría el metal, el agua y el termo. O sea, habría, acá en esta suma que puse acá, habría otro calor más intercambiado, el que se lleva el termo. Así que se complicaría el problema. Después vamos a ver, no lo voy a resolver hoy, pero por ahí la clase que viene en consultas. Hay un solo problema en la guía, donde hay capacidad calorífica. Ahora después se los cuento. Bueno, entonces, veamos un problema simple. Este es un problema simple. Fíjense, tengo un calorímetro que contiene 400 gramos de agua. ¿Sí? Es un calorímetro ideal. Y está a 10 grados centígrados. Se introduce un trozo de metal de 50 gramos a 80 grados centígrados. Y al cabo de un rato se observa que la temperatura se estabiliza en 12. Fíjense los 12 grados. ¿A quién se parece más? ¿A la temperatura del agua o la del metal? El A agua. la del agua, ¿no? ¿Sí? ¿Es razonable eso? Sí. Sí, porque el agua le cuesta mucho cambiar su temperatura y el metal al contrario, justamente todo lo contrario. Tiene un calor específico bajo los metales. Así que es razonable, sí, y era poca masa. Encima ahí son 400 gramos de agua y 50 gramos de metal nada más. Así que era razonable que el agua casi no cambiara su temperatura y el metal sí, pasara de 80 a 12. Pero ¿cómo son los calores intercambiados entre el agua y el metal? Iguales, me dice Federico, ¿no? Y Agustín, son iguales. Iguales, pero con signo contrario, ¿no? O sea, cuando lo sume va a dar 0. Bueno, lo que me piden es calcular el calor específico del metal. Ese es el objetivo de un calorímetro. Me sirve para medir calores específicos. ¿Sí? Y me dice desprecie la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Qué era despreciar la capacidad calorífica del calorímetro? Chicos, recién lo acabo de decir. Que no perdía calor en las paredes. Claro, las paredes no tomaban calor. ¿Sí? No, adiabático no. Adiabático es que no intercambie calor con el exterior. Que tenga capacidad calorífica despreciable significa que las paredes del termo no van a tomar calor. ¿Sí? Es como si no existieran. Bueno, entonces, todos los problemas de calorímetros, lo que tengo que plantear es que los calores intercambiados entre los elementos la suma tiene que dar 0. La sumatoria de todos los calores tiene que dar 0. Eso es lo que tengo que plantear en todos los problemas que involucre elementos que están metidos en un calorímetro. Entonces, voy a tener que calcular cuánto calor intercambia el agua y cuánto calor intercambia el metal. ¿Qué fórmula uso para calcular el calor que intercambia el agua y el metal, chicos?
¿Qué fórmula vi? Vi una sola fórmula. Claro, Valentina me dice, calor específico, te faltó la masa por delta T. ¿Está bien? O si usan capacidad calorífica, sería capacidad calorífica por delta T. Bueno, y eso lo pueden usar porque acá están seguros que se trata solamente de calor sensible. O sea, todo el calor que se intercambia se usa para cambiar la temperatura. O sea, acá todavía no puede ocurrir algo que vamos a ver en un ratito, que es que haya una transición de fase. O sea, el agua puede acá entrar en ebullición, puede evaporarse. ¿Hay congelamiento, chicos? ¿Hay alguna transición de fase acá posible? Si el agua estaba a 10 y el metal 80. No. No, claramente no. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el metal hubiera estado a 8000, ¿podría haber habido una transición de fase, sí o no? Si el metal estaba a 8000 o que la masa del metal fuera 500 toneladas. ¿Podría hervir el agua, sí o no? Sí, hervía, se evaporaba Sí, todo. porque llega a los 100, porque Claro, la es por 10. Por 10 no te entendí. Que la diferencia, la proporción según que con el metal y el agua era de 10 o no. El calor específico, pero además no ese es el problema. El problema es que si vos tenés mucho metal a 8000 grados, finalmente el agua va a entrar en ebullición, o sea, no van a llegar a un equilibrio que esté cerca de la temperatura del agua, sino que el agua va a llegar a 100 grados, se va a evaporar toda y va a transformarse en vapor. ¿Estamos de acuerdo? Se va a haber transiciones de fase. Eso hace que el problema sea más difícil, lo vamos a ver en un ratito. Acá no pasa nada de eso, solamente hay calor sensible. ¿Sí? ¿Aumenta la temperatura o baja la temperatura? Entonces usamos la ecuación que vimos. Lo que hay que ver bien claro es las temperaturas inicial y final. Fíjense, la inicial del agua es 10, la final es 12. La del metal es 80, inicial y final 12. Entonces hago la cuentita. Se dan cuenta que ya reemplacé las ecuaciones, masa del agua por calor específico del agua, y puse la resta de las temperaturas. ¿Los dos términos son positivos? ¿Son positivos ambos? No. No, el primero, el del agua, es positivo y el segundo es negativo, ¿no? Porque el agua recibe calor y el metal cede calor. ¿Está bien? Ese es el calor del agua y el calor del metal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la incógnita acá? ¿Cuál es mi única incógnita? ¿La masa? No, la masa me la dieron. Fíjate que tengo El calor específico del metal. Claro, el calor específico del metal. ¿Sí? Y bueno, el problema ya terminó. ¿Se dan cuenta que ya terminó el problema? Me pedían calcular el calor específico del metal. Ustedes van a tener grandes problemas psicológicos en despejar esto, ¿no? Porque pasar de miembro, todas esas cositas, suele traer muchos problemas. Así que tengan cuidado. Trabajen bien con las unidades, ¿no? Acá lo hago rápido, ¿sí? Tengo que reemplazar todos los valores, simplifico los gramos, simplifico los grados centígrados, ¿sí? Acá multiplico 50 por 68, 400 por 2. ¿Qué hago ahora para despejar el C de metal? Pasa para el otro lado. Claro, paso para el otro lado, después paso dividiendo, y terminó. Y fíjense que las unidades me dieron caloría, gramos, grados centígrados. ¿Se quedan contentos si les da 0,235? A ver, ¿con qué lo comparan? Es metal, ¿con qué lo comparamos? Para tener idea si es razonable. El hierro, que es Con el de hierro o con el agua, ¿no? El agua lo tenemos que tener en la memoria, que es 1. O sea, tiene que ser más chiquito que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El metal tiene, en general, los metales tienen calor específico más chiquitos. Y las unidades nos tienen que dar bien. Caloría, gramos, grados centígrados. Bueno, ahora voy a hacer un gráfico. Acá no hace falta, pero lo voy a hacer para ir entrenándonos. Quiero graficar. ¿Sí? La temperatura versus el calor intercambiado. Voy a calcular qué calor entregó el metal y qué calor recibió el agua. ¿Cómo dijimos que eran estos dos? El calor que entrega el metal y el que recibe el agua. ¿Cómo son, chicos, esos La entrega calores? del metal es mayor. No, calores iguales, pero iguales, pero de signo contrario. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Miren que la respuesta en general suele ser esa, la que no sé quién la dijo recién mal.
O sea, en un choice conceptual me pueden preguntar eso, cómo son los calores intercambiados. Y por ahí a uno le sale el del agua es mayor, ¿sí? Porque se confunde con la temperatura, con el calor específico. Bueno, acá lo que hice fue calcular el calor que recibió el agua. Y por supuesto me dio positiva. Usé la diferencia de temperaturas del agua, la masa del agua, el calor específico del agua. El de hierro, entonces ya sé cuánto va a dar. ¿Cuánto va a dar el de hierro? 8, ¿No? 80. No. ¿Cuánto va a dar? Otra vez estamos cayendo en el error. La Menos misma pero 800. negativa. Claro, lo mismo pero negativo, menos 800. ¿Sí? Bueno, esto no hacía falta, en el problema no hacía falta calcularlo. Lo calculé nada más que porque voy a hacer un gráfico. Claramente la suma tiene que dar 0, ¿no? El gráfico es este. Ahora va a aparecer varias veces este gráfico. Voy a graficar temperaturas versus el módulo del calor. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué pongo módulo. Acá está el gráfico de lo que le sucedió al agua. Como la ley es lineal, acá cuando grafique voy a obtener una recta. Acá dice, a medida que le voy entregando calor al agua, ¿qué le va sucediendo a la temperatura del agua? Sube, me dice Federico. ¿Sí? Sube, poquito. ¿Por qué poquito? ¿Por qué sube poco la temperatura del agua? Por el gran calor específico y además porque además era mucha masa, ¿no? Las dos cosas. Entonces el agua cambia su temperatura linealmente a medida que le voy entregando calor. Cuando llego a 800 calorías, ¿qué temperatura alcanzó? 12 grados en este problema. ¿Bien? ¿Qué le va a pasar? Ahora voy a graficar al metal. ¿Dónde empieza la figura? Va a ser también una recta porque también es una función lineal. Hay una relación lineal entre temperatura y calor. ¿Dónde empieza el gráfico? Cuando el calor intercambiado era 0, ¿qué temperatura tenía? 80. ¿Sí? Y cuando termine de intercambiar los 800 calorías, ¿a qué temperatura va a haber llegado? 12. A 12. Bueno, se dan cuenta que acá se van a cortar justo en la temperatura de equilibrio, ¿sí? En 12 grados. O sea, cuando se junten estas dos rectas, ahí va a ser el equilibrio. Van a haber intercambiado la misma cantidad de calor, ¿sí? Y llegan a una temperatura idéntica. ¿Sí? Y ahí entonces cuando llegan a la misma temperatura decimos que están en equilibrio térmico. Fíjese por qué puse módulo del calor. Porque si no fuera módulo, el gráfico del metal, ¿dónde debería estar si acá no fuera módulo? Tendría que estar acá. 800. Claro, menos 800. Tendría que estar por el lado contrario. Y no sería tan útil el gráfico. ¿Sí? Lo útil del gráfico es ver que donde se juntan, ahí tengo la temperatura de equilibrio. O sea, yo gráficamente podría determinar la temperatura de equilibrio. Pero al revés, a mí me podrían dar la información así. ¿Con qué les parece que tiene que ver el calor específico? Si ustedes le dan este gráfico, después vamos a hacer un ejercicio así. ¿Qué cosa les permitiría calcular el calor específico? ¿Con qué va a tener que ver el calor específico? En el gráfico. Con la pendiente me dice Federico. Fíjense, pero a ver, miremos bien. Exactamente. ¿Con el área? ¿Cómo? ¿Con el área? No, el área acá no tiene nada que ver, no tiene ningún significado. Fíjense que ustedes tenían la ecuación Q es igual a M por C por delta T. ¿Está bien? Si ustedes quisieran despejar temperatura, sería delta T igual a Q sobre MC. Podemos escribirlo así. Puedo pasar 1 sobre MC multiplicando por Q. Y ahora la función que estamos graficando es delta T en función de Q. ¿Quién es la pendiente entonces? ¿Quién es la pendiente? ¿Con qué tiene que ver la pendiente, chicos? Recuerde que acá estamos graficando temperatura en función de calor. No solo la capacidad calorífica, sino la pendiente finalmente es lo que está acá multiplicando el calor. Es 1 sobre MC, chicos. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo que está multiplicando al calor, que es la variable independiente,
¿Mm? ¿Todo esto es la pendiente? Entonces, ¿quién tiene mayor pendiente? ¿Quién tiene más? El módulo, ¿no? Porque acá la pendiente es negativa. Sí, ¿por qué tiene mayor pendiente? ¿Qué pasa con el agua? El agua tenía poca pendiente. ¿Por qué tiene poca pendiente el agua? Por el No calor sé. específico. No solo el calor específico, sino que acá en este problema también el agua tenía mucha masa, chicos. ¿Sí? Bien, Federico dijo eso exactamente. O sea, que tenga una pendiente grande significa que cambia mucho la temperatura. ¿Sí? Y eso pasa cuando tenés o poca masa o poco calor específico. ¿Mm? Si la pendiente es muy chiquitita, significa que tenés o mucha masa o gran calor específico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, igualmente esto es de posgrado. O sea, pero el objetivo de la materia sería que ustedes pudieran obtener este tipo de conclusiones. Son complicadas, porque uno tiene una base matemática en general no muy buena. Bueno, y acá les cuento rápidamente, cualquier cosa después el día de las consultas lo vemos con detalle. ¿Qué pasaría si la capacidad calorífica del termo no fuera despreciable? ¿Sí? Entonces, el calorímetro sería un elemento más dentro del problema. Tendríamos metal, agua y también calorímetro. Entonces, seguramente nos darían como dato la capacidad calorífica del calorímetro, que es, ya nos dieron el producto masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Ya eso nos lo dieron el producto. Entonces, cuando tengamos que plantear que la suma de todos los calores da 0, antes aparecía además que el agua y el metal, pero ahora va a aparecer el calorímetro también, porque el calorímetro toma parte del calor. ¿Sí? Y el calor del calorímetro va a ser la capacidad calorífica del calorímetro por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Bueno, acá chicos, la temperatura inicial siempre es la que tiene el agua, porque los experimentos se hacen, se pone, agarra el calorímetro, se le pone agua, ¿sí? Se lo deja un ratito, se mide la temperatura del agua. Entonces, el termo, ¿a qué temperatura está? Inicialmente. La misma que el del agua. La misma que la del agua. Después se le mete el metal. ¿Estamos de acuerdo? O sea que siempre, no me lo van a decir, la temperatura inicial del calorímetro es la del agua. ¿Bien? Bueno. Después vamos a ver si ponemos un problema donde aparezca una capacidad calorífica. En la guía hay un solo problema. Creo que es el 6. Ya estamos en la unidad 3, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora es cambios de fase. Hasta el momento vimos nada más que calor sensible, que es un calor que cuando se intercambia, cambia la temperatura. Pero ahora vamos a ver un calor que lo que produce son cambios de fase. O sea, no es que vamos a ver un calor, sino que vamos a ver situaciones en donde el calor produce cambios de fase. Entonces, por ejemplo, si tenemos agua con hielo a presión atmosférica normal, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la temperatura del sistema? Si nos dicen que tengo agua y hielo a presión atmosférica normal. Me pide Maribel que vuelva para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Si nos dicen tengo agua y hielo a presión atmosférica normal, listo. Estoy a 0 grados, es dato. ¿Listo, che? Si yo le entrego calor al sistema, le entrego calor al agua y hielo, ¿qué sucede, chicos? ¿Cambia la temperatura? ¿El calor que le entrego lo usa el sistema para pasar, por ejemplo, a 1 grado, a 2 grados? No, es constante. Queda constante, ¿no? Como dice el Dana. Queda constante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué se usa el calor que entrego? Para derretir el hielo. ¿Está bien? Eso, lo que estoy diciendo es un modelo, solamente sería exactamente cierto si lo hago muy lentamente, porque, por ejemplo, si yo agarro un soplete, se va a derretir el hielo, ¿está bien? Pero por ahí después vuelve a congelarse, ¿no? Puede haber un proceso caótico. No estamos estudiando situaciones así tan complejas, sino le entregamos calor lentamente. ¿Sí? Entonces, todo ese calor que le entrego no lo usa para cambiar la temperatura. Mientras haya agua y hielo, ¿a qué temperatura está el sistema?
mientras haya agua y hielo. ¿A qué temperatura va a estar, chicos? A 0. A 0. ¿Está bien? No se va a modificar la temperatura. Entonces, la energía que le estoy entregando la usa para romper ligaduras, para producir la transición de fase. ¿Está bien? El hielo se va a ir derritiendo y transformándose en agua líquida. Lo mismo sucede si tengo agua hirviendo, ¿no? ¿Sí? Cuando se está evaporando completamente. A presión atmosférica normal. Esto está a 100 grados centígrados. Y yo le estoy entregando calor. ¿Puede estar a 110 grados centígrados el agua? Mientras esté hirviendo. ¿Puede estar a 110? No. Se va a quedar fija en 100. Mientras que haya agua y vapor. ¿Está bien? Mientras que haya agua y vapor va a quedar en 100. ¿Cómo podría cambiar eso que no sea 100? Ya medio como lo dijimos. Por ejemplo, si yo quisiera cocinar algo mejor y que garantizarme que esté a 110, ¿cómo podríamos lograrlo eso, chicos? Cocinar a 110. ¿Podemos lograrlo? Aumentar la presión, me dice Federico, ¿no? O sea, ¿vieron las ollas de presión? Entonces, si modificamos la presión es como estar en un lugar donde hay más presión. Entonces, la temperatura de ebullición cambia. ¿Sí? Si aumentamos la presión, aumenta la temperatura de ebullición. Entonces se cocinan más fácilmente los alimentos. Mientras que al revés, si nos vamos a la quiaca, la presión atmosférica baja, y entonces es más difícil cocinar. Bueno, entonces, mientras esté agua hirviendo a presión atmosférica normal, está a 100 grados centígrados. Y todo el calor que le entregamos, ¿para qué se usa, chicos? ¿Para qué se usa el calor que le vamos entregando? ¿Es un calor sensible? ¿Cambia la temperatura? Rompe iones. Claro, rompe iones y se evapora. ¿Bien? Lo usa para cambiar de fase. A esto se le llama calor latente. ¿Sí? Bien, existen otras transiciones de fase más complejas, y en particular esta es una volatilización o sublimación, ¿no? Pasan directamente de sólido a vapor o de vapor a sólido, ¿no? De acá tenemos hielo seco, naftalina, ¿sí? Son los ejemplos típicos, chicos. Pero nosotros esencialmente vamos a hablar del agua. Va a ser lo que más va a importar. Bueno, ¿sirve esta expresión que vimos para calor sensible, chicos, cuando tengamos una transición de fase? ¿Les parece que va a servir C por M por delta T? No. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay en esa ecuación? Pero que cambie con la temperatura. Delta T cero. Claro, delta T da 0, ¿no? O sea, esto no sirve para nada. O sea, esta ecuación no sirve para nada. O sea, esta ecuación la vamos a usar cada vez que veamos cambio de temperatura, calor sensible. Mientras que ahora vamos a ver algo que tiene que ver con lo que se llama calor latente. Fíjense, es razonable esta expresión que estoy poniendo. Mientras más masa que tengo que, por ejemplo, derretir, tengo hielo y lo quiero derretir. ¿Estamos de acuerdo que una ley fácil sería, si yo duplico la masa, tengo que duplicar el calor? O sea, que sean proporcionales. ¿Es razonable, chicos? ¿Sí? Doble de masa, doble de calor. Pero además aparece algo que vamos a llamar calor latente. ¿Sí? Que también va a ser proporcional. ¿De qué les parece que va a depender el calor latente? O sea, ya sabemos que la masa va a ser importante. ¿De qué puede llegar a depender el calor latente que aparece ahí? L. ¿De qué otro factor, además de la masa, podría depender que sea más fácil o haga falta tanta cantidad de calor para derretir algo, ¿sí? O sea, para pasarlo de sólido a líquido o para evaporarlo? Por supuesto que del estado, ¿sí? Del estado no es lo mismo el calor que se falta para derretir hielo que después para evaporarlo. ¿Pero qué más, además de eso? El calor específico. No, el calor físico no. La presión va a influir, ¿sí? Pero no para nosotros va a ser presión atmosférica normal. Pero va a depender del elemento, chicos, ¿no? Eso es lo que quiero que me digan. O sea, no es lo mismo agua que alcohol, por ejemplo. El alcohol se volatiliza muy fácil, ¿sí? Entonces, este L va a estar tabulado y va a depender de si es agua, si es alcohol, si es algún otro tipo de elemento. En general, los ejemplos que vamos a ver es agua. Y ahora una pregunta. Si quiero pasar, por ejemplo, derretir hielo, ¿cómo va a ser?
el calor? ¿Va a ser positivo o negativo si quiero derretir hielo? Para derretir tengo que entregarle calor, así que va a ser positivo, me están diciendo ustedes, ¿no? Entonces, el calor latente, cuando se trate de fundir, va a ser positivo. Mientras si quiero congelar, ¿m? ¿Qué signo va a tener el calor latente? Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, a mí me van a dar en general valores positivos, ahora lo charlamos. ¿Qué unidades va a tener el calor latente? Fíjense, miren la ecuación y díganme las unidades. Calorías sobre gramo. Claro, calorías sobre gramo, ¿sí? O calorías sobre joule, ¿no? ¿Mm? Calorías sobre gramo. No aparece la temperatura, acá no entra en juego la temperatura. ¿O qué otra cosa podría ser en lugar de calorías sobre gramo? Kilocalorías sobre kilogramo. Claro, kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? O joule sobre kilogramos, ¿no? Pero en general acá en termodinámica vamos a usar mucho las calorías. ¿Mm? Fíjense ejemplos. Esto se lo van a dar como dato, pero lo pueden tener en el machete, porque aparece muy seguido. El calor latente de fusión del agua, ¿sí? O sea, para derretir hielo, vale más 80 calorías sobre gramos. ¿Sí? Positivo porque tengo que entregar calor para fundirlo. ¿Cuánto vale el calor latente de solidificación? Para solidificar agua, para congelar agua. ¿Cuánto vale, chicos? Claro, me están diciendo todos menos 80. Vale lo mismo. O sea, si para fundirlo tengo que entregarle 80 calorías a cada gramo de agua, para solidificarlo tengo que sacarle 80 calorías a cada gramo de agua. ¿Bien? A ustedes, en el enunciado, le van a dar siempre el valor positivo, le van a dar el calor latente de fusión. ¿Sí? Porque así figura en las tablas. No aparece el calor latente de solidificación. Siempre le van a dar el positivo. Y eso les puede confundir mucho, porque a lo mejor ustedes tienen un problema donde se solidifica el agua. ¿Qué van a tener que hacer? Le van a dar el calor latente de fusión. ¿Qué van a tener que hacer? Claro, Valentina me dice cambiar el signo, nada más que eso. Pero se dan cuenta que eso va a ser una confusión probable, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos. Me van a dar el valor positivo, pero yo el que necesito es el valor negativo. Y es muy usual que me termine equivocando, ¿sí? Un porcentaje muy elevado de gente se olvida de cambiar el signo. Así que estén muy atentos, chicos. Por más que yo lo repito 20 veces, se olvidan. Bueno, el de vaporización... ¿Cómo? Pero una pregunta, ¿eso es solo para Sí. el agua, que sea igual el de fusión y el de solidificación, pero... No, con eso el- vale siempre. Lo que es solo para el agua es que vale 80. Ah, ok. ¿Está bien? El de vaporización es más grande. ¿Se dan cuenta que es muy grande? Bueno, y esto es muy importante para la vida. Porque habíamos dicho que nosotros controlamos uno de los mecanismos para regular nuestra temperatura es con la evapotranspiración, ¿no? Transpirando. ¿Sí? En el verano, nosotros transpiramos, le entregamos calor al agua y se termina evaporando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es mucho calor el que le entregamos al agua? Por cada gramo le entregamos 540 calorías. Es mucho calor. O sea que esto nos permite perder calor. Y ahora ya que está, les hago una pregunta que no tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Dice, las voy a volver a hacer la clase que viene porque tiene que ver con la clase que viene. ¿Por qué un ventilador nos hace sentir más frescos? Porque dispersa el calor. Dispersa calor, dispersa aire caliente, pero también dispersa aire húmedo. ¿Está bien? Entonces logra dos objetivos. Enfría el aire que está cerca nuestro y además lo cambia por aire más seco. Eso nos permite evaporar más fácilmente, entonces perdemos más calor y nos sentimos mejor. ¿Sí? O sea, no es que el ventilador nos enfría como una especie de aire acondicionado, no. Lo que hace es barrer aire que estaba muy húmedo y aire caliente. Entonces nosotros podemos evaporar mejor. ¿Sí? Entonces nos sentimos plenos. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale el calor latente de
condensación, o sea, pasar, por ejemplo, de vapor a líquido. Condensación. Menos 540, me dice Federico. ¿Estamos de acuerdo? Igual esto se lo van a dar como dato, pero vuelvo a repetir, ¿cuál de estos nos van a dar como datos? El positivo. Los positivos, nada más que los positivos, así que tengan mucho cuidado, ¿eh? Bueno, entonces acá les estaba contando, por ejemplo, transpirar, ¿sí? Es una manera que nos permite intercambiar calor. Cuando uno sopla la cuchara que está caliente con sopa, está haciendo lo mismo, ¿no? Que con el ventilador, desplaza aire que está caliente y húmedo además, y eso permite evaporar, y al evaporar se enfrían las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si uno usa cantimploras que están forradas con algún tipo de tela, usualmente la cantimplora se moja, ¿sí? Y el agua que está dentro le entrega calor al agua que está en la tela mojada, y la tela mojada, y el agua que está en la tela mojada se evapora, o sea, pierde calor. Entonces lo que se logra es enfriar el agua que está dentro. Este es un sistema de enfriamiento que se usaba ya en la antigüedad. Las cosas se podían enfriar por evapotranspiración. Se usaban vasijas muy porosas, ¿sí? Donde podía salir vapor por los poros. Entonces, en esas vasijas, el agua se iba evaporando por esos poritos, ¿sí? Y a medida que se evaporaba, quedaba fría el agua, ¿no? Porque estaba perdiendo energía. ¿Se dan cuenta? Esos eran los sistemas en que se enfriaba las bebidas en la antigüedad. Bueno, y cuando hay una helada en el campo, muchas veces se riegan las plantas justamente se forma una capa protectora de agua alrededor de las hojas que la aísla y además hace que no se ríen, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo típico en donde hay una transición de fase. Cuando haya transición de fase, chicos, las cosas se complican un poquito. Cuando solamente había calor sensible, lo único que tenía que hacer es sumar los calores e igualar a cero. Pero cuando hay transición de fase, se complica. Acá me dicen que encuentre el calor necesario para transformar 1 kilo de hielo, ¿sí? Me piden que vuelva para atrás, María. Tengo 1 kilo de hielo a menos 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Listo, María? ¿Sí? Tengo 1 kilo de hielo a menos 20 grados centígrados y quiero pasarlo a vapor a 100 grados centígrados. Lo único que me piden acá es que haga un gráfico de temperatura versus módulo de calor, ¿sí? Entonces, voy a agarrar un gráfico de temperatura versus módulo de calor y voy a empezar a ver qué le pasa al hielo a medida que le voy entregando calor. Al principio tengo hielo a menos 20, ¿no? Se empieza aquí el gráfico. ¿Qué le va a pasar al hielo si le empiezo a entregar calor, chicos? ¿Qué le va a pasar? Está a menos 20. ¿Qué le pasa al hielo cuando le entrego calor? ¿Se empieza a derretir? No. Empieza No a subir la temperatura hasta ya a los 0 grados y se empieza a derretir. Claro, perfecto, así es, como dice Jime. ¿Sí? O sea, primero, chicos, va a pasar de menos 20 a 0 grados. ¿Sí? O sea, primero tiene que llegar a 0 grados. Recién cuando llegue a 0 grados va a empezar la transición de fase. No antes. O sea, ¿qué tipo de calor es este? ¿Calor específico? No, claro, es donde aparecía el calor específico, pero se llamaba calor sensible. ¿Sí? Entonces, se calculaba con el calor específico. Masa por calor específico, vamos a calcularlo. La masa era 1 kilo. El calor específico del hielo, ¿se acuerdan? Yo le había dado 0,5. ¿Sí? La temperatura inicial es menos 20, la final es 0. Hago la cuenta, me da 10 kilocalorías. Y la función es lineal. Así que primero hay un cambio de temperatura del hielo. Una vez que llego a 0, sigo entregando calor. ¿Qué le sucede al hielo, chicos, si le sigo entregando calor? Comienza a derretirse. Claro, recién ahí comienza a derretirse. ¿Cómo va a ser el gráfico ahí? ¿Qué pasaba? Claro, constante, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con la temperatura mientras está en transición de fase? Se mantiene. Se mantiene invariable, ¿estamos de acuerdo? O sea que
Una manera de detectar si hubo una transición de fase en un problema es ver un gráfico y que sea horizontal el gráfico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Tiene que ser así el gráfico para representar una transición de fase? ¿Mm? Bueno, acá lo único que hice es agarré masa por calor latente. 1 kilo de hielo teníamos, y para fundirlo todo necesitamos 80 kilocalorías por cada kilo. O sea que necesitamos 80 kilocalorías. Finalmente, acá hemos recibido 90 en total, porque los primeros 10 sirvieron para cambiar la temperatura del hielo. Y los segundos 80 fueron para derretirlo completamente. Si yo llegué a la mitad justo, ¿qué tengo justo en la mitad? La mitad de esta recta horizontal. ¿Qué tengo justo ahí? 2 fases. Claro, tengo las dos fases. ¿Cuánto tengo? Claro, Federico me dice, tengo mitad de hielo y mitad de agua. Porque es proporcional. ¿Se dan cuenta que es proporcional? Si yo duplico el calor, se duplica la masa derretida. Así que podría hasta resolverlo con regla de 3 simple los problemas estos. De cuánto se derrite para encontrar el estado de agregación. O sea, cuánta masa tengo de hielo, cuánta masa tengo de agua. ¿Sí? ¿Cuánta masa tengo justo acá, donde le di nada más que 10? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué estado de agregación tengo justo en 10? Solo hielo. ¿Está bien? ¿Y en 90 qué tengo? Solo agua. Solo agua. ¿Está bien? O líquido, lo que fuere. ¿Está bien? Agua líquida. Bueno, y ahora voy a empezar a entregarle calor. Como ya tengo agua, el agua va a empezar a cambiar su temperatura. Y va a llegar, si le sigo entregando calor, hasta los 100 grados. Y va a ser una función lineal. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación uso acá si es cambio de temperatura? ¿Cómo era la ecuación? Calor sensible. Claro, es masa por calor específico por variación de temperatura. Bueno, hice la cuentita. El calor específico del agua es 1 kilocalorías sobre kilogramo grados centígrados. Pasa de 0 a 100. Entonces, tuve que entregarle 100 kilocalorías más para que llegue a 100 grados centígrados. ¿Qué sucede si le sigo entregando calor? ¿Qué sucede, chicos? La temperatura no varía. Claro, queda horizontal, me dice Federico, la temperatura no varía, porque se empieza a evaporar. ¿Qué cuenta hago, chicos, para calcular el calor de vapor que va a recibir para evaporar? La del calor latente de vuelta. Claro, masa por calor latente. ¿Está bien? Que era 540. Bueno, ¿se dan cuenta que es mucha energía la que hace falta para evaporar? Lo cual es importante para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí, ¿qué tengo acá en 730? ¿Qué tengo justo en 730? Vapor. Solo vapor. En el medio, ¿qué tengo? Agua líquida y vapor. Agua y vapor. Claro, en la misma cantidad. Y si estoy en la cuarta parte al principio, ¿qué tengo? En la cuarta parte al principio. ¿Qué Más tengo? agua líquida que vapor. Claro, 75% de agua líquida y 25% de vapor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, podríamos pensar en una regla de 3. Bueno, y a partir de acá tengo vapor que se va a empezar a aumentar. Ya lo dejamos acá porque ya me aburrí. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a usar ahora en un ejercicio. Este tipo de gráficos, si yo tengo que resolver un problema en donde hay una transición de fase, voy a tener que hacer este gráfico. Si no, no me puedo guiar. No sé lo que pasó. Si es solamente como el problema que resolvimos de agua y metal, que no iba a haber ningún tipo de transición de fase, no hace falta hacer el gráfico. Pero si hay transición de fase, tengo que hacer un gráfico para guiarme. Bueno, ahora miren este problema. Este problema es siguiendo con el anterior. Me dice, se le transfieren 60 kilocalorías a 1 kilo de hielo a menos 20, ¿no? Es el mismo problema. 1 kilo de hielo a menos 20 inicialmente, pero me dicen que le entrego 60 kilocalorías. ¿Este problema es de los fáciles de que es solo calor sensible o es de los difíciles que tiene transición de fase? ¿Qué les parece? ¿Puede haber una transición de fase? ¿Sí o no? Sí. Sí, se puede derretir el hielo, ¿no? ¿Sí? A simple vista, ¿no? Sí. Entonces tengo que hacer un gráfico.
Lo que me piden es la temperatura de equilibrio y el estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación, chicos? Ya lo dijimos. ¿Qué es el estado de agregación? Alguien lo había dicho en algún momento, ¿qué era el estado de agregación? Es cuánta, claro, el estado en que está. ¿Sí? Cuánta masa de agua tengo, cuánta masa de hielo tengo. Esa es la idea, ¿no? O sea, lo que me preguntan es cuánto vale la temperatura de equilibrio y cuánto vale el estado de agregación. Bueno, me dicen, se le entregan 60 kilocalorías. Díganme, miren bien fijo el gráfico. Este es idéntico al anterior. Miren bien fijo el gráfico y díganme si me pueden decir la temperatura de equilibrio, si me pueden decir algo sobre el estado de agregación. Por ahí no el número todavía, pero me dicen hielo-agua. Federico me dice hielo-agua. Tengo hielo-agua, si me dan 60. Tengo hielo-agua, tengo solo hielo, tengo agua. Hielo y agua. ¿Cómo, por qué? A ver, denme algún argumento. ¿Por qué están seguros que tengo hielo y agua? Porque para llegar a hielo, o sea, para llegar al lugar donde la temperatura es constante, necesito nada más 10 calorías. Y ya Claro. para volver a cambiar la temperatura necesito 90. Entonces está ahí en el medio. Perfecto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que estamos ahí en el medio? Va por ahí, no sé si del medio, pero por ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ahora, propuesta. Quiero saber, entonces ya sé algo, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé ya que puedo responder? ¿La temperatura es 0? Claro, la temperatura de equilibrio vale 0. ¿Bien? Eso ya lo tengo. Si fueran punto A y punto B, ya tendría la mitad del problema. Bueno, y ahora me gustaría que me dijeran exactamente cuánta masa de hielo tengo, cuánta masa de agua tengo. O sea, cuánta masa se fundió. ¿Qué cuenta harían? A ver, hagámoslo. Julie pregunta por qué 0 y ahí tampoco. Porque fíjate que si vos sabés que tenés 60, significa que no te alcanzó para que se derrita todo. O sea, hay agua y hielo. Sí o sí hay agua y hielo. Y si hay agua y hielo, está a 0 grados. ¿Quedó claro, Julie y Ari? Si no se derrite todo es porque queda a 0 grados. Por supuesto que queda en equilibrio, pero queda equilibrio a 0 grados. ¿Bien? Tengo agua y hielo en equilibrio. No alcanzó. Para haberlo derretido todo, ¿cuánta energía necesitaba para haber derretido todo? Para que deje de ser 0. ¿Cuánto calor necesitaba? ¿Cuánto calor, por ejemplo, me podrían haber dicho que me entregaban para que tuviera agua a 10 grados, por ejemplo? Claro, Yanela me dice más de 90. ¿Sí? Yo necesitaba más de 90 kilocalorías para que tuviera agua que se hubiera calentado un poquito. Bueno, propuesta, chicos. Con una regla de 3. Quiero que me propongan una regla de 3. Acá ya me dice Federico 62,5 de agua y 37,5 de hielo. A ver, vamos a ver si tiene razón Federico. O sea, Federico me dice que se funden 62,5%. ¿Qué cuenta hizo Federico? A ver, quiero propuestas. Una regla de 3. Vamos, agilicen sus cerebros. Me aburro. Me aburro. Quiero propuestas, vamos. La pregunta es, ¿qué regla de 3 tengo que plantear para poder saber cuánta masa se fundió? Federico ya hizo una propuesta. ¿Sí? Miren la propuesta que está en el chat de Federico y díganme por qué puso eso. Si están de acuerdo, si hay algo que podrían cambiar. ¿Lo vieron lo de Federico? Dice 80, 100%, 50x. Claro, y Federico aclara, no tuvo en cuenta las primeras 10 kilocalorías. ¿Por qué no tuvo? Valentina acuerda con Federico. ¿Por qué puso 80 y no 90? ¿Por qué puso 50 y no 60?
Claro, acá Valentina me dice porque recién, después de haber recibido 10, recién está ahí en la situación de empezar a fundirse, ¿no? ¿Sí? No, todavía no hay mucha gente que haya acordado con Federico. A ver, mi pregunta es, bueno, la T de equilibrio ya sabemos que es 0. La regla de 3, primero, ¿cuántas calorías necesito para fundir 1 kilo? Esa es la primera cuestión que Federico por ahí planteó. No, para fundirlo todo, para fundir todo el kilo, ¿cuánto necesito? 90. Sí, pero necesito 90 para haber llegado ahí. Pero en realidad, la regla de 3 la puedo plantear en la parte horizontal nada más. ¿Se dan cuenta que ahí sola puedo plantear una parte horizontal? Así que necesito 80 kilocalorías. Una vez que está en 0, necesito 80 para fundir 1 kilo. ¿Bien? Y ahora, ¿qué planteo? ¿Cuánto me llegó? ¿Cuánto recibí? ¿Cuánto tengo disponible para 50. fundir? ¿Cuánto? 50. Solo 50, porque los primeros 10 se dan cuenta que no forman parte del problema. ¿Sí? La regla de 3 tengo que plantearla en la parte de transición de fase. Así que acá es lo que se dio cuenta Federico, es que acá no iba a 60, ¿no? Que puede ser el error. Ahí va 50, porque estoy planteando la regla de 3 ahí. Nada más que en la transición de fase. ¿Quedó claro esto, chicos? Este tipo de problemas es difícil porque tengo que pensar. Eso lo hace muy difícil. Yo estoy acostumbrado a usar machetes, a usar formulitas, ¿no? Y por ahí no me acostumbré mucho a pensar. Y por eso es que por ahí me cuesta muchísimo la matemática, me cuesta muchísimo la física. Y tenía razón, daba que se había fundido el 62,5%. Si ustedes quieren, lo pueden pensar como porcentajes, como hizo Federico. ¿Qué es esto, chicos? Finalmente el estado de agregación, ¿cuál es? ¿Qué tengo de agua? ¿Qué tengo de hielo? 625 gramos de... ¿Sería de hielo? No, porque esta es la masa que es... Porque ya pasó la mitad, sí. Claro, no, más que es lo que se funde esto, ¿no? Estamos de acuerdo que esto es lo que se fundió, así que esto ya es agua. ¿Sí? Así que la masa de agua y lo que queda, ¿sí? Para completar el kilo es hielo. ¿Bien? Igual si no se entendió, voy a volver a hacer este problema ahora, en que es idéntico al anterior. Acá se complica, se complica, pero es idéntico al anterior. Me dice, en un calorímetro ideal, acá no lo puse, pero es ideal, con 1 kilo de hielo a menos 20, o sea, vuelve a ser el kilo de hielo a menos 20, se introducen 3 kilos de hierro. En el problema anterior me habían dicho que se introducía calor directamente, 60 kilocalorías. Ahora me dice se ponen 3 kilos de hierro a 200 grados centígrados. ¿Sí? Y me piden la temperatura de equilibrio y el estado de agregación. Ustedes, les dejo como tarea, ver qué cambiaría si fueran 6 kilos de hierro. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer ustedes. Ahora después, por ahí charlamos un poquito qué pasaría. Entonces, ¿puede haber transición de fase si ustedes a 1 kilo de hielo a menos 20 le introducen 3 kilos de hierro a 200? ¿Hay sospecha de transición de fase? ¿Sí o no? Sospecha, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer si hay sospecha? ¿Qué tengo que hacer? Dijimos. Sí o sí. Un El gráfico. gráfico. El gráfico. ¿Está bien? O sea, tenemos que ver qué le pasa al agua, al hielo, que puede tener una transición de fase. Bueno, y ahora tengo que ver qué le pasa al hierro. Y acá viene el problema. Yo no sé lo que le pasa al hierro. Imagínense que tuvieran nada más que 1 gramito de hierro. ¿Alcanzaría el calor para que el hielo se transforme empiece a derretir, chicos, si tienen nada más que una esquirla de hierro? ¿Alcanzaría el calor para que se empiece a derretir el hielo? No. No. Entonces, el hierro, bajaría linealmente y se intersectaría acá abajo. Voy a hacerlo de dibujito. Voy a hacer un dibujo. Si ustedes, imagínense que tienen el gráfico,
tienen acá lo que le pasó al hielo, ¿sí? O lo que le puede llegar a pasar al hielo. Y acá tienen lo que le puede pasar al hierro. ¿Sí? Vamos a ponerlo en negro. Imagínense que están acá a 200 grados centígrados. ¿Mm? Si tuvieran poco hierro, ¿sí? Pasaría esto, que bajaría la temperatura y llegaría acá. ¿Qué significa llegar acá? ¿Cuál es la temperatura final, chicos, si llegó hasta ahí? ¿Cómo sería la temperatura final? Acá es menos 20. ¿Mm? ¿Cuál sería el estado de equilibrio, chicos, si llegó acá? No en valor exacto, sino más o menos. Claro, tendría hielo a una temperatura negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si ponemos más hierro, ¿sí? Si ponemos más hierro, podría pasar esto. ¿Qué significaría que pasara esto? ¿Cuál sería el estado final? ¿La temperatura de equilibrio? ¿Qué sucedería, chicos? Estaría sólido y líquido. Claro, y la temperatura de equilibrio sería 0, ¿no? Es el caso que vimos recién. Y si tuviera mucho hierro, ¿podría pasar esto? ¿Qué significaría esto? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al hielo? No llegó a sublimar, significa pasar directamente de sólido a vapor, ¿sí? Perdón, al revés, de vapor a sólido. Claro, acá tenemos agua. ¿Se dan cuenta que se derritió todo el hielo y se transformó en agua? A una temperatura de equilibrio que tendríamos que determinar, ¿sí? Y si tuviéramos todavía más hielo, ¿m? ¿Podría pasar esto también? A ver, ¿podría pasar esto? ¿Qué significaría esto? ¿Qué sucede acá? Que evaporó todo el agua. No, todo no, pero Ah, se no, pudo que dar, le empezó, que está a 100 grados. está a 100 grados y se empezó a evaporar. ¿Bien? Bueno, ¿sabemos cuál de estos casos es? Si el 1, el 2, el 3, el 4. O podría ser que pasaran más cosas todavía. Pero, ¿sabemos cuál de estas 4 situaciones estamos? ¿Lo sabemos? ¿Así de simple vista? ¿Lo podemos saber? No lo podemos saber. Ahora vamos a ver que vamos a estar en esta situación, en la situación 2. Y cuando yo les dije que agreguen 6 kilos de hierro, van a estar en la situación 3. O sea, ustedes les dejo como tarea encontrar la temperatura de equilibrio, habiéndose fundido todo el hielo. ¿Sí? Bueno, entonces, justamente por eso es que tengo que poner, que hacer un gráfico, porque no tengo idea cuál situación estoy. Entonces, lo que conviene hacer en estos problemas es hacer algo que se llama tanteo, ver qué pasa. Entonces, lo que voy a calcular para ver qué pasa, nada más que para ver qué pasa, es cuánto calor me podría entregar el hierro si pasara de 200 a 0. Yo estoy seguro que el hierro va a llegar a 0, chicos. Según lo que vimos en el gráfico que hicimos recién. ¿Estoy seguro que va a llegar a 0, sí o no? No, No sé a qué va a llegar. Entonces, esto es un tanteo nada más. ¿Ya? ¿Te das cuenta que es un tanteo? No lo sé. Pero lo calculo para tener idea. Entonces, es calor sensible, hago masa de hierro por el calor específico de hierro, por el cambio de temperatura de hierro. Pasa de 200 a 0. Me dio negativo. ¿Está bien que dé negativo? sí, Sí. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta que pasó esto? Estoy en el segundo caso. A partir de acá, ¿sé seguir? Una vez que me doy cuenta que llegó acá, ¿qué respuesta ya puedo dar? La El estado temperatura de de equilibrio, agregación. la temperatura de equilibrio vale, ¿cuánto vale, chicos? pero 0. ¿Estamos de acuerdo que vale 0? Y el problema, ¿se dan cuenta que es igual al anterior? ¿Cuál es la regla de 3 que tengo que plantear?
¿Cómo era? ¿Se dan cuenta que es el mismo problema? 60. Agustín me dice 80, 1 kilo, 50, la masa que se funde. ¿Está bien? Bueno, si ustedes lo quisieran resolver analíticamente, lo que hay que hacer siempre es sumar todos los calores. ¿Sí? Acá es el calor para que el hielo pase de -20 a 0, más el calor para fundir una parte, más el calor del hierro tiene que dar 0, porque estamos en un calorímetro ideal. ¿No? Los problemas formalmente se resuelven así. El de hielo ya lo calculamos. ¿Cuánto varía el calor para que el hielo pase de -20 a 0? ¿Cuánto varía el calor para que pase de -20 a 0? No, de -20 a 0. Nada 10. más. 10. El calor para fundir, ¿sí? No lo sabemos en realidad, pero lo podemos calcular como masa por calor latente. Y el calor del hierro es -60. Así que reemplazamos eso. El calor para fundir es masa que se funde por el calor latente de fusión, que era 80. ¿Se dan cuenta que cada incógnita es la masa que se funde? Tengo que despejar de ahí. Por supuesto que me da los mismos resultados que obtuve planteando una regla de 3. Bueno, entonces la respuesta ya la vimos. La temperatura de equilibrio varía a 0. La masa de agua era lo que se había fundido y lo de hielo lo que quedaba. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro este problema, chicos? ¿Sí? Se dan cuenta que tienen mucho razonamiento. Las ecuaciones son muy fáciles, pero tienen mucho razonamiento. Por eso se hace difícil este tema. Esto se lo dejo a ustedes. A ver, piénsenlo ustedes en 3-4 minutos. Me dice, la información me la dan gráficamente. Esto puede aparecer en un parcial. En un calorímetro ideal y de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significaba capacidad calorífica? Primero, ¿qué significaba calorímetro ideal? Que no ¿Qué era? intercambiaba calor. Claro, no intercambiaba calor con el exterior. ¿Qué significa capacidad calorífica despreciable? No hay paredes que absorban el calor. Claro, no absorbe, las paredes no absorben nada. ¿Está bien? Ni ceden nada. Claro, adiabático significa, como dice Valentina, sumatorio de los calores es igual a 0. Bueno, acá me dan información. Dos elementos. Una que es sólido, empieza sólido. Fíjense el azul. ¿Qué le pasa al sólido, chicos? Primero, ¿qué le pasa? En la primera parte, ¿qué le pasa, chicos, al A? Las primeras 10 calorías. Aumenta la temperatura, me dice Maribel. Después, cambia de estado. Y después, acá era sólido, acá ya tiene que ser líquido. Y aumenta la temperatura, ¿no? ¿Y al B qué le pasa? Baja la temperatura. Baja la temperatura. O sea, el calor del B, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene el calor del B? Negativo. Negativo. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Que me puede hacer equivocar. Y obtener valores negativos de calores específicos, por ejemplo. Bueno, entonces me dicen, haya el calor latente de fusión de A y los calores específicos. A ver, les dejo a ustedes un segundito. Calculen el calor latente. Hay un problema muy parecido en la guía, ¿sí? Después lo hacemos el jueves. Calculen el calor latente, rápido, de A. ¿Sí? Hagan la cuentita y díganme cuánto vale y lo hacemos. Y ya que está, vayan calculando. Me dicen, el calor específico del líquido A, del líquido, ¿sí? Y del sólido B. Hagan las tres cuentitas.
Me imagino que lo están haciendo, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué están usando para el calor latente? ¿Qué datos? Puede ser 200 calorías. ¿Por qué calor latente 200? Acordate, las unidades no me cierran. ¿Cómo es? Ah, no, debería. Entonces es 20 o 2. No, pues hice mal lo de pasaje de unidades porque en vez de 10 gramos puse 0,1 kilos, pero no. Ah, Ya tengo que usar gramos. claro, pero es 0,01 kilos, ¿no? Claro. Está bien, pero está bien, vos podés usar la unidad que vos quieras. Ujú. ¿Sí? ¿Pero qué cuenta hiciste? Hice que 20 calorías es igual a L como incógnita sería 0,01 kilos. Perfecto, y ahí despejaste el calor latente. ¿Está Claro. bien? Pero lo importante era que todos ven lo que hizo, no sé quién me hablaba. ¿Quién era que me hablaba? Ah, Aldana. ¿Todos vieron lo que dijo Aldana? Aldana, para calcular el calor latente, ¿qué calor usó? ¿Usó 30? ¿Usó 30, chicos? No, usó 30 20. calorías. No, usó nada más que 20. ¿Todos de acuerdo que usó nada más que 20? Que son las calorías que hay entre 10 y 30. Usó 20. ¿Bien? Entonces en la ecuación, ¿sí? Tuvo que haber usado que el calor de fusión es 20. Y eso es igual a la masa por el calor latente de fusión y ahí despejamos el calor latente. Puedes usar kilogramos, puedes usar gramos, lo que vos quieras. ¿Está bien? Bueno, y ahora, para el calor específico del líquido, ¿qué parte es? ¿En dónde estamos? De 30 a 40. Claro, entonces, ¿cuánto vale el calor? ¿Cuánto vale la variación de temperatura? ¿Cuánto vale el calor, chicos, intercambiado? 10. 10. ¿Y la variación de temperatura? 20. 20. ¿No? Entonces, de ahí, ahora usamos calor sensible. ¿Está bien? Ya sabemos que el calor son 10 calorías. Y eso es igual a la masa por el calor específico del líquido por 60 menos 40 son la temperatura final y la temperatura inicial. Y de ahí despejamos el calor específico. Ahora para el B, que es la parte por ahí más fea. Dígame cuánto vale cada cosa. ¿Cuánto vale el calor? ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Calor vale 40 calorías, ¿no? Sí, Maribel dice algo levemente distinto. ¿Eh? ¿Cuánto vale? ¿40 o menos 40, como dice Maribel? Menos 40. 40. Claro, menos 40. ¿Se dan cuenta que me tengo que dar cuenta que el calor intercambiado que entregó B, entregó, o sea que es negativo? ¿Y la variación de temperatura cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? 20. Menos 20, ¿no? Porque finales 60, iniciales 80. ¿Sí? Entonces, me tengo que dar cuenta de esas dos cosas. Si se equivocaban en las dos, bingo, porque le pegaban al valor. ¿Bien? Pero si se equivocan en una sola, no, le da negativo. Bueno, acá ustedes podrían haber planteado todo en módulo. O sea, podrían plantear que el módulo del calor intercambiado es 40 y que el módulo de la variación de temperatura es 20. ¿Sí? Desde ahí podríamos despejar. Los calores específicos son siempre positivos. Si ustedes se equivocaban acá de un signo, le daba negativo y iban a contestar cualquier cosa. Ojo con eso, son siempre positivos. El calor latente podía ser negativo en el caso de que fuera, por ejemplo, de congelamiento, ¿no? ¿Sí? De solidificación. Bueno, vamos al último problema y ya paramos. Hoy terminamos temprano, así se pueden ir a estudiar para el parcial. Me dicen, es muy parecido, simplemente para repasar. En un calorímetro con 1 kilo de hielo a menos 20, pongo siempre el mismo ejemplo para no tener que hacer este gráfico de nuevo.
se introducen 100 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Este problema es mucho más difícil que los que le suelen tomar. O sea, yo puse ejemplos difíciles, ¿sí? Los de la guía son más adecuados, no es como en difusión y ósmosis que eran horribles. Los de la guía son más o menos razonables. Me dicen, se introducen 100 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Otra vez, hallar la temperatura de equilibrio y el estado de agregación. Tengo que hacer sí o sí el gráfico, ¿por qué? ¿Por qué es que tengo que hacer sí o sí el gráfico? Porque tengo que ver qué ecuaciones uso. Si la latente, sí. Claro, porque hay peligro de transición de fase. Entonces, lo que me falta graficar es lo que le pasa a los 100 gramos de vapor. Díganme qué le pasa a esos 100 gramos de vapor. ¿Qué le suceden, chicos? Porque tengo que graficar. Disminuyen la temperatura. No puede disminuir Ah, a 100 grados centígrados. El vapor no puede pasar de ahí. ¿Qué le va a pasar al vapor? Cuando lo meta junto con el hielo. ¿No se condensa? Claro, ya tiene que haber una condensación. ¿Estamos de acuerdo que primero tiene que condensar? Así que, ¿cómo va a ser el gráfico la primera parte? constante. Constante. Y después, una vez que se haya condensado todo, recién ahí puede empezar a bajar su temperatura. ¿Cómo calculo el calor para condensar el vapor? ¿Qué cuenta hago, chicos, para condensar todo el vapor? Ojo con... La Miren masa bien. por el latente de condensación. Entonces, ¿cuánto vale? Bien, Manuel me dice menos 540 calorías sobre gramo, ¿no? Por masa. ¿Sí? O sea, tiene que ser negativo el de condensación. O sea que acá les va a tener que dar un calor negativo. ¿Sí? O sea, ya me entregó 54 kilocalorías nada más que por condensarse. ¿Qué va a suceder entonces ahora? ¿Cómo sigue el gráfico? Este problema es más difícil que los que les van a tomar, ¿eh? Por las dudas, para que no se asusten. ¿Qué le pasa? Y Para después abajo. no empieza a descender la temperatura. Claro. Yo sé hacia dónde desciende, si desciende hasta el cero o se cruza por acá, donde el agua ya se derritió todo el hielo. ¿Sé para dónde va? ¿Sé No. cuánto vale la temperatura de equilibrio final? No. Se dan cuenta que es un problema de tanteo. Entonces, me voy a jugar a que llegue a cero. Me juego para tantear nada más. Entonces calculo el calor que me entrega el agua esta que era vapor antes, hasta llegar a cero. ¿Sí? Entonces hago masa, que era 100 gramos de vapor originalmente. Acá, ojo que tengo que usar el calor específico del agua, pues ya se transformó en agua. La temperatura final, tanteé que ver que llegue a cero. La temperatura inicial 100, me da negativo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Estoy en lo correcto? ¿Llega a cero, chicos? ¿Sí o no? Díganme si puedo sacar alguna conclusión. ¿Era así? ¿Por qué no? Miren bien, ¿puedo sacar conclusión de cuánto es la temperatura de equilibrio, sí o no? Sí, es ¿Cuánto vale? menos 64. Eso es lo que entregó, pero ¿cuánto vale la temperatura de equilibrio? Maribel me dice 0. Mica también. ¿Todos de acuerdo que esto va a ser un equilibrio? Se van a encontrar ahí las dos gráficas, la del hielo y la del vapor, ¿sí? Y se van a juntar en 0. ¿Cuál es el estado final? O sea, la temperatura de equilibrio va a ser 0. ¿Y qué va a haber al final de todo el proceso? ¿Qué voy a tener? Agua, hielo, vapor, ¿qué voy a tener? Agua y hielo, me dice Mica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque no me alcanzó para derretir todo el hielo. Necesitaba 90 en total para derretir todo el hielo. Bueno, ahora otra vez les pido que piensen la regla de 3. Quiero saber, la temperatura de equilibrio ya sé que es 0.
hágame la regla de 3 que tengo que hacer para saber cuánta masa se funde. ¿Cómo es la regla de 3? Maribella me da la respuesta 0,08 que se funde, seguro. Julie pregunta de dónde salió el menos 540. Era el calor latente de condensación del agua. ¿Sí? Lo había dado como dato, pero en un problema te lo dan como dato. ¿Sí? Yo lo chanté acá porque ya lo había dado, nada más. ¿Mm? Bueno, quiero la regla de 3. Quiero saber cuánta masa se fundió. ¿Qué regla de 3 hago? Vamos, cerebros. Si en 80 kilocalorías tengo 1 kilo, Bien. en 54 tengo el resultado. Perfecto. Excelente. ¿Está bien? Otra vez tenemos la misma situación que antes. Las primeras 10 kilocalorías las uso para que el hielo llegue a 0. Y la regla de 3 la estoy planteando en la parte de transición de fase. ¿Mm? Entonces, me dio otra vez el mismo resultado que antes. ¿Mm? Ah, no da eso. Me equivoqué. ¿Sí? No, creo que copié el resultado anterior y hagan la cuenta ustedes a ver cuánto da. ¿Sí? La forma formal de hacerlo es más fea. Tendrían que sumar todos los calores. Ah, ¿da eso? Ari, ¿sí? Tendrían que sumar todos los calores, ¿sí? E igualar a 0. ¿Mm? Acá tengo el calor para que el hielo pase de menos 20 a 0, que valía 10. El calor para fundir el hielo, que es masa por calor latente. El calor para condensar el vapor, que ya lo calculé, vale menos 54. Y el calor para que el agua, que antes era vapor, pase hasta 0. ¿Sí? Acá pregunta Ari, ¿qué son estos 0,675? ¿Agua o hielo? ¿Qué son, chicos, estos? Lo que se funde, ¿qué es? No, hielo no, se funde. Así que esto es agua. ¿Estamos de acuerdo que si se funde es que ya se pasó a agua? ¿Mm? Bueno, a ver, la respuesta acá por ahí puede ser tramposa. Díganme, ¿qué tengo de cada cosa? La temperatura de equilibrio vale 0. ¿Mm? ¿Y qué tengo de masa de agua y masa de hielo? ¿Qué tengo de cada cosa? Y agua es 0,675. Sí, y hay un pequeño error. Que se están olvidando de que teníamos 1 kilo de hielo y nos faltó el 100 gramos de agua. Sí, así que de agua en realidad vamos a tener el agua que viene que antes era vapor, más esto que se fundió. Así que es un pequeño detalle que puede ser tramposo, que en realidad tenemos hielo, sí, 0,325, y agua tenemos lo que se fundió más lo que teníamos antiguamente que era vapor. ¿Está bien? Bueno, este problema, le vuelvo a repetir, chicos, es mucho, pero mucho más complicado de los que pueden llegar a aparecer. ¿Sí? Después, el jueves, en la media hora que tenemos de consultas, podemos hacer alguno más parecido a un parcial. ¿Mm? Bueno, les cuento, estos son los problemas que ustedes pueden hacer. ¿Mm? Y recuerden, el jueves hoy a las 16 horas hacemos consultas. También hay una a las 15 horas. ¿Sí? Aquellos que tengan dudas para el examen del miércoles, bueno, traten de traer preguntas para hacer. Y el jueves a las 10, de 10 a 10 y media, hacemos consultas de este tema, cortitos. Tenemos que hacer algunas cositas nada más. Y de 10:30 en adelante hacemos la teórica de transmisión del calor. ¿Sí? Sí, el mismo link a la tarde. Pamela. Empezamos a las 10:30 la teórica porque
Ondina va a dar la teórica, esta misma teórica la va a dar desde 8 hasta las 10:30, así que medio como para quedar entrelazados. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta, ¿puede ser que nos aparezca un problema de la calentura de los hinchas de River cuando Banfield le metió 3 goles? Te voy a eliminar, Aldana. Aldana, quedás eliminada. No vengas nunca más a este curso, Aldana. Mirá, yo te tenía un buen concepto. Listo. Estás en la lista negra, qué fea la actitud. Lo único que te faltó hablar del fantasma de la B y ya te bochaba, pero sabes cómo, ¿no? Vamos con cosas nuevas, ¿viste? Siempre. Ah, claro, bien, sí. Sí, te voy a bochar, te voy a reventar. María Eugenia, una duda, nada que ver, pero los recuperatorios del parcial son en enero. Yo espero que me vaya bien. Sí, te va a ir re bien, María Eugenia. La verdad que, otra vez les puedo decir, chicos, yo estoy muy desconectado de la parte burocrática. En general, el que sí está bien informado es Guillermo, y él contesta en el foro, ¿sí? Así que a mí pregúntenme de física, porque les puedo contestar cualquier cosa. Profe, ¿a qué Sí. hora arranca el parcial? ¿O tenemos todo el día? No llegué a escuchar eso. No, otra vez, yo soy un ignorante total. De Ah, ok. ¿De 14 a 22? Perfecto. Bueno. Y otra pregunta, ¿hay algún grupo de WhatsApp o algo de eso? De esta Sí. ¿Sí? Depende de la comisión, somos varias comisiones acá. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Todo bien? Bueno, pónganse a estudiar. Si quieren, nos vemos a la tarde. Buen día, profe. Chao, chicos. Aldana, ni me hables, por favor. Chao, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, que tenga buen día. Gracias, che, igualmente.